Buenas tardes para todos, bienvenidos a Quien Manda Aquí. Mi nombre es Wendy Maecha y junto a mis compañeros Uber Grisales, Liana Hernández, María Eugenia Escobar y Estefanía Rodríguez, estudiantes de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria Iberoamericana, el día de hoy queremos hablarles de un tema presente en nuestra vida diaria y aunque muchas veces no nos detenemos a pensarlo, queremos preguntar, ¿alguna vez te has preguntado por qué obedecemos a quienes nos gobiernan? ¿O si esa relación realmente nos beneficia a nosotros o a ellos? En este episodio analizaremos varias preguntas claves para entenderlo un poco más a fondo. Para empezar, conviene preguntarnos qué es exactamente la autoridad. Y a esta podemos definirla como la facultad reconocida que tiene una persona, una institución o un gobierno para tomar decisiones, dictar normas y dirigir la conducta de un grupo social. Lo que distingue la autoridad del simple poder o la fuerza bruta es la legitimidad. La gente la obedece no porque la obliguen físicamente, sino porque reconocemos que esa autoridad tiene el derecho a mandar. El sociólogo Max Weber propuso una clasificación muy útil para entender de dónde viene esta legitimidad. Nos habló de 3 tipos de autoridad. La tradicional, que se basa en costumbres heredadas como ocurre con una monarquía, donde el poder va pasando de una generación a otra. La carismática, que surge de las cualidades excepcionales que tiene un líder capaz de inspirar y movilizar a las personas. Y la legal racional, que se basa en normas y leyes establecidas, como ocurre, por ejemplo, con un presidente electo democráticamente, cuya autoridad proviene de la Constitución y no de su persona. Un ejemplo claro en nuestra vida cotidiana es un juez. Él tiene la facultad de dictar sentencia porque la ley le otorga esta facultad, no porque tenga más fuerza física que el acusado o por otro motivo, sino porque la ley le otorga. Eh, e incluso dentro de una familia, los padres ejercen una autoridad sobre sus hijos pequeños, autoridad reconocida socialmente y cuya finalidad es guiarlos y protegerlos mientras ellos crecen. No es simplemente imponer voluntad sobre los niños, sino la finalidad de ellos es protegerlos con lo que les están enseñando. Estos ejemplos nos muestran que la autoridad está presente en distintos niveles de nuestra vida, a nivel familiar, educativo, judicial, político, y en todos los casos su validez depende de que sea reconocida como legítima por quienes la obedecen. Ahora bien, entender que qué es la autoridad nos lleva a hacernos una pregunta igual de importante. ¿Para qué existe? ¿Cuál es su finalidad? Entonces, la finalidad de la autoridad es organizar la vida común, haciendo posible la convivencia pacífica, la cooperación y el desarrollo colectivo. El filósofo Thomas Hobbes, en su obra Leviatán, argumentaba que si un poder común eh, que sin un poder común que mantenga el orden, los seres humanos viviríamos en un conflicto eterno, en un estado de guerra todos contra todos, y donde la vida sería sumamente difícil y peligrosa. John Hawkins, otro filósofo clave, fue un poco más allá y afirmó que para él la autoridad política nace de un contrato entre los ciudadanos mediante el cual ellos ceden parte de su libertad individual a cambio de que un gobierno proteja sus derechos naturales como la vida, la libertad, la propiedad. Es decir, según Hawker, la autoridad legítima no existe para someter a las personas, sino para servirlas y garantizar dichos derechos fundamentales. Esto en la práctica, con algunos ejemplos, lo podemos ver en una autoridad de tránsito que no impone límites de velocidad para buscar restringir nuestra libertad como por capricho, sino para evitar accidentes y por lo tanto para proteger a los peatones y demás factores viales. Y a nivel internacional, organismos como la Organización de las Naciones Unidas ejercen cierta autoridad entre países, mediando conflictos y promoviendo acuerdos de paz, priorizando el bienestar colectivo por encima de,
por encima de un bien común o por encima de los intereses particulares de cada nación, buscando un bien colectivo y no un bien común. En todos estos casos observamos un patrón claro. La autoridad legítima busca un bien que va más allá de sí misma. No existe para acumular poder, sino para resolver problemas colectivos que ningún otro individuo podría resolver solo. Esto nos lleva directamente a nuestra pregunta central de hoy. ¿Por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? La respuesta tiene que ver justamente con todo lo que hemos visto hasta ahora. La autoridad legítima entiende que su propósito no es acumular poder o recursos para sí misma, sino crear las condiciones para que la sociedad prospere. Desde un punto de vista funcional, una autoridad que empobrece a quienes gobierna termina debilitando su propia base, su propio sustento. A menos producción, menos impuesto, menos estabilidad social. Por eso, promover la riqueza colectiva es también garantizar la propia viabilidad de la autoridad a largo plazo. Desde un punto de vista ético, eh, recordamos a Hawker: si el gobierno existe para proteger la vida, la libertad, la propiedad y los ciudadanos, entonces fomentar su bienestar económico es parte esencial de su función, no un favor adicional. Un buen gobierno invierte en educación, invierte en salud, en infraestructura, porque sabe que estas inversiones generan prosperidad y desarrollo, innovación, estabilidad, y que la población empobrecida lo va a agradecer. En conclusión, la verdadera autoridad no se mide por cuánto controla, sino por cuánto permite florecer a quienes representa. Ahora que entendemos qué es la autoridad, cuál es la finalidad y por qué debería buscar el bienestar de sus subordinados, surge una pregunta relacionada y no menos importante. ¿Realmente la autoridad representa nuestra propiedad o puede llegar a despojarnos de ella? Mi compañera Estefanía nos lo va a explicar a continuación. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Rodríguez y en este podcast me correspondió la pregunta número 2, la cual es: ¿por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados? En un estado de derecho, todas las personas tienen el derecho a la propiedad. Esto significa que cada ciudadano puede poseer bienes, adquirirlos pues legalmente y disfrutar de ellos sin que nadie se los quite de ninguna manera, y mucho menos de una manera injusta. Este derecho está protegido por la ley y debe ser respetado por todos, especialmente por quienes pues ejercen la autoridad. La autoridad tiene la responsabilidad de proteger los derechos de las personas y de hacer cumplir todo este tipo de normas. Por esta razón no se pueden apropiar de los bienes de los ciudadanos, ya que estarían pues abusando de su poder, digamos que del cual fue confiado, y del cual fue dicho, por decirlo así, ya que estaría pues abusando de su poder que le fue confiado y violado principalmente, o estaría violando principalmente los principios fundamentales como la legalidad, la justicia y la igualdad ante la ley. Además, cuando una autoridad respeta la propiedad de los ciudadanos, genera pues más confianza en las institucionalidades. Esta también fortalece el Estado del Derecho. En cambio, digamos que si se utiliza su cargo para quedarse con bienes ajenos, estaría cometiendo un acto de corrupción y afectando los derechos de las personas. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico sería, digamos, el de un alcalde, que él se aprovechará de su cargo
y decida utilizar un terreno privado para beneficio personal sin autorización ni compensación al propietario. Eso sería un abuso de autoridad. Digamos que esta conducta sería ilegal porque pues la autoridad como tal debe respetar la propiedad privada y actuar siempre conforme a la ley. En conclusión, una autoridad no debe robar la propiedad de sus subordinados porque su función siempre va a ser proteger los derechos de los ciudadanos, actuar con honestidad y garantizar el cumplimiento de dicha ley. Veamos ahora el punto 3. El impuesto, justicia o máscara del Estado. El impuesto es uno de los temas que más tensión genera entre la ética y la economía. ¿Por qué? Porque está justo entre la frontera entre dos ideas: aportar al bien común o sufrir una extracción obligatoria por parte del Estado. Hoy vamos a verlo como un problema ético-económico. Desde la ética, la pregunta de fondo es esta: ¿el Estado está realmente al servicio de las personas? O como decía Nietzsche, ¿es un monstruo frío? La ciencia política nos dice algo incómodo. El Estado muchas veces no es un sujeto único y bueno. Funciona más como una máscara detrás de la cual actúan grupos de poder y élites. Si el Estado es esa máscara, entonces el impuesto deja de verse como un aporte justo y empieza a verse como una herramienta para mantener una estructura de poder que favorece a unos pocos. Miremos ahora desde lo económico. ¿Qué recibo a cambio? Aquí entra el criterio de la performatividad. En palabras simples, si yo doy, ¿qué recibo? Económicamente el impuesto solo tiene sentido si el Estado devuelve en servicios y en bienestar lo mismo que me quita, como por ejemplo inversión en escuelas, atención en salud, vías, generarnos seguridad. Eso sería un intercambio justo, ¿verdad? Pero cuando eso no pasa, el impuesto se convierte en una ineficiencia. Se siente como una imposición del fuerte sobre el más débil y choca directo con la idea original del derecho, tratados entre iguales. Ahora miremoslo como el dilema de hoy, que es la posmodernidad. Esto pone más duro cuando hablamos de valores. Si el fin del derecho es la justicia y el bien común, entonces un impuesto solo es ético si cumple estas dos metas. El problema es que vivimos en la posmodernidad, los grandes relatos de que el Estado nos va a salvar o a dar progreso. Ya no tienen tanta credibilidad. Por eso, nosotros como ciudadanos de hoy ya no pagamos por fe ciega los impuestos, pagamos cuestionando. Vemos el impuesto como un obstáculo para su propia autonomía y libertad, justo los valores que el Estado moderno prometió proteger, pero que a veces él mismo restringe. Como conclusión, podemos decir que el impuesto no es solo un tema de plata, es un espejo. Refleja qué tan justa, transparente y servicial es realmente la estructura estatal. Cuando falla esta parte ética, el impuesto deja de ser justicia y se convierte en la máscara. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos? Para iniciar, tenemos que saber qué es un contrato social. Un contrato social es un acuerdo implícito entre los ciudadanos y el Estado, en el cual los ciudadanos aceptan ceder parte de su libertad y ciertos derechos naturales, a cambio de que la autoridad garantice su seguridad y protección. De esta manera, el contrato social se presenta como una especie de pacto, en el que los ciudadanos entregan parte del poder al Estado con el que esperan recibir protección y estabilidad. Sin embargo, algunas corrientes de pensamiento sostienen que en la práctica este contrato no siempre funciona de manera equilibrada y puede terminar favoreciendo más al Estado que a los ciudadanos. Desde una postura liberal crítica, como la de Robat, el Estado tiende a extender su poder o expandir e intervenir cada vez más en la vida económica y social. Según esta visión, cuando el Estado controla aspectos fundamentales como el sistema monetario, los impuestos, el gasto público y la regulación económica, obtiene una ventaja considerable frente a las demás personas. Esto ocurre porque puede disponer de más recursos, aumentar su capacidad de decisión y fortalecer su influencia sobre la sociedad. Al mismo tiempo, los ciudadanos deben soportar mayores cargas, como impuestos, inflación y restricciones, lo que reduce la libertad y limita su capacidad de actuar de manera independiente. Robat también señala que el control estatal del dinero y de la emisión monetaria puede beneficiar al propio Estado y a ciertos grupos privilegiados, mientras que perjudica
al conjunto de la población, especialmente a quienes tienen menos recursos. Además, desde esta perspectiva crítica, el Estado no solo está administrando recursos, sino que también puede utilizar su poder para consolidarse y proteger sus propios intereses. Cuando una institución centra autoridad sobre la economía, la moneda y la recaudación, corre el riesgo de actuar más de función de su pertenencia y crecimiento que el bienestar de los ciudadanos. Por esto, algunas corrientes consideran que el contrato social, en lugar de un acuerdo completamente justo, puede convertirse en un mecanismo el cual el Estado tiene más beneficios que la sociedad. En este sentido, los ciudadanos cumplen con sus obligaciones, pero no siempre reciben en cambio una protección proporcional o un uso eficiente de los recursos que entrega. No obstante, también es importante reconocer que el Estado cumple funciones esenciales para la sociedad y que su existencia responde a necesidades reales de organización y convivencia. A través de las instituciones públicas debe garantizar derechos fundamentales como la vida y la igualdad, la educación, la salud, la seguridad y acceso para todos los ciudadanos a la justicia. Asimismo, tiene la responsabilidad de prestar servicios públicos indispensables para el funcionamiento de la comunidad, como la construcción y mantenimiento de vías, el suministro de agua potable, la protección del medio ambiente, la atención de emergencias de los ciudadanos y la administración de recursos colectivos. Sin estas funciones, sería mucho más difícil asegurar condiciones mínimas de bienestar, resolver conflictos y promover el desarrollo social. Por esto, aunque existan críticas del poder del Estado, también se reconoce su poder y su papel que es necesario para proteger la población y sostener la vida de la sociedad. También es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos puede favorecer más al Estado que a los ciudadanos. Cuando la autoridad política concentra demasiado poder, controla recursos esenciales y utiliza sus funciones para ampliar su influencia, según la postura de Robar, esto ocurre esencialmente en ámbitos como el dinero, los impuestos, la regulación económica, donde el Estado puede obtener ventajas, que no siempre se reducen a beneficios reales para la población. Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que el Estado es indispensable para garantizar derechos y ofrecer servicios públicos que permitan la convivencia y el desarrollo de la sociedad. Por ello, el verdadero desafío consiste en lograr un equilibrio en el que el Estado cumpla su función de proteger y de servir a los ciudadanos sin abusar de su poder ni actuar en contra de los intereses generales. Hola, soy Uber Sales, estudiante de primer semestre de Derecho. Hoy, hoy vamos a responder una pregunta clave sobre la propiedad. ¿Por qué la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos? Para esto usaremos tres autores, Meiner, Migle y Roeder. Miller explica: la propiedad es un derecho natural. Yo soy dueño de mi cuerpo y la mezcla de mi trabajo con la tierra es que produzco es mío. Entonces, el Estado pone impuestos muy altos, me están quitando parte de mi trabajo y sí que me van a quitar la mitad de lo que gano. Entonces no tengo ningún incentivo. Entonces, si el Estado se va a quedar con parte de lo que yo trabajo, de lo que yo produzco, entonces eh, las personas no van a querer continuar trabajando. Pero si el Estado busca un equilibrio y en vez de cobrar impuestos tan altos, lo regula y hace que yo pueda emplear esos recursos en inversión, eso cambia la situación de la persona que está trabajando o que tiene una propiedad. Meiner explica el origen del dinero. La riqueza nace del intercambio. Si tú tienes pan, yo cambio por leche. Si tú tienes huevos, te cambio por carne. Lo que anteriormente hablábamos del trueque, ¿sí? Cambiábamos un producto por otro. Pero en este caso al Estado no le conviene hacer ese trueque porque no tiene de dónde sacar un recurso. Entonces, a partir de ese momento, se empieza a generar el incentivo como el dinero, que en el dinero sí puedo sacar un porcentaje y en ese porcentaje sí puedo cobrar el impuesto, que es el que en estos momentos todos los contribuyentes, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, pagamos. Robardi explica la competencia. Dice que los impuestos son un monopolio del Estado, que destruyen la competencia. Cuando el Estado baja los impuestos, deja que las empresas compitan de verdad. Y la competencia es muy importante entre los comerciantes. Al bajar los impuestos, las empresas que hacen pueden invertir en propiedad, pueden invertir en maquinaria o pueden contratar más personas. Entonces la mano de obra es súper importante. ¿Esto qué hace? Esto genera riqueza no solamente al propietario de un negocio, sino también a las personas que trabajan porque van a tener unos dividendos
que van a ser usados para hacer los pagos como arrendamientos, alimentación. Entonces, el nivel de pobreza va a ser mucho más bajo y el nivel adquisitivo va a ser muchísimo más alto. Entonces, el bajar los impuestos y dejar que ese monopolio que tiene el Estado con los impuestos caiga o que de una u otra forma quede equilibrado hace que las riquezas aumenten. Para nuestro podcast, ¿quién manda aquí? Según el artículo 58 de la Constitución, que dice que la propiedad privada debe ser protegida, como explican Miller y Reuter. Cuando el Estado respeta la propiedad, con el impuesto justo, los ciudadanos se animan a crear, a invertir y a generar empleo. Y esto genera riqueza a los países, a las naciones. Las riquezas de un país comienzan desde lo más mínimo, que es en la inversión. Cuando los ciudadanos tienen menos impuestos, los empresarios también, se generan riquezas. Y esa es la respuesta de nuestro podcast. Gracias.